vez más, Guillermo Moreno fue indagado acerca de la veracidad de la legendaria acusación del uso de un arma de fuego a los supuestos fines de amedrentar a aquellos empresarios que osaran cuestionar o rebelarse frente a las reglas de juego por él impuestas. En esta ocasión, además de aclarar que la construcción de esa historia fue parte de una operación de desprestigio proveniente del periodista Horacio Berbisky y de explicar que de existir el principio de autoridad en su carácter de secretario de Estado, no necesitaría de ningún modo emplear ese tipo de recurso, contó con lujo de detalle un episodio donde se evidencia el uso de la mentira y la difamación por parte de un cierto sector de la prensa. ¿Mito o realidad? ¿A qué te referís? El famoso mito de el chumbo arriba de la mesa. ¿Tú sabes que cobraste alguna vez algo? Fuiste vendedor, cobraste, saliste a no cobrar de cobrar. Claro, sí, no. Cobraste como corresponde. ¿Fuiste a cobrar alguna vez? No. No me ha tocado. Vos aprendés a cobrar cuando no te pagan. Como aprendés a vender cuando no te ven, no te compran. Si vos como secretario de Estado necesitas poner un arma arriba de la mesa para tomar alguna decisión, es porque perdiste el principio de autoridad. Y en realidad, si un funcionario pierde el principio de autoridad, se tiene que ir. Porque no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna empresa que esté en condiciones de confrontar con el Estado. Por lo tanto, no es necesario. Ahora, en la calle son todos pares. Pero no me preguntaban si en la calle No, preguntaba por el escritorio. Bien. Guillermo, a ver, ¿me convenció la respuesta? Sí, se entiende. Vos sabés que yo hago un juego. A ver. Porque a veces dice, no, pero a mí me dijeron que en realidad usted... Y entonces tenía un médico mayor, pero que empezó a funcionar bien, no era peronista, pero teníamos unos diálogos interesantes. Un médico del liberalismo, de la época de Hungría, en su esplendor. Hombre de las universidades, creo que fue el que hizo incluso la Universidad de Río Cuarto. Fíjate que no existía, fue la fundó. Médico, hombre de la educación, y la verdad que un debate interesante, católico, de los liberales católicos, que son debates, porque en realidad sería un contrasentido, pero un debate interesante. Y entonces fueron pasando la semana, los meses, manteníamos charlas. La esposa alguna vez tuvo que participar y te miraba, viste, cuando vos decís, te das cuenta, el hombre había, hasta que un día me dijo, mi hijo dijo que estuvo con vos, mi hijo dijo que estuvo con vos y vos sacaste el arma y la pusiste arriba de la mesa. ¿Tu hijo dijo eso? Y vos le tenés que creer a tu hijo. No, me dijo. Pregúntale cómo era mi despacho. Pero antes de que él te diga cómo es tu despacho, como vos sos un hombre de ley, yo te voy a decir cómo. Entonces agarré un papel y lápiz y le escribí. Entonces, este era mi sillón, este era un sillón de 3 cuerpos, este era el otro sillón. Esto hacía en juego, sillón de 3 cuerpos, y trabajaba en un sillón que haga juego con esto es muy complicado. Entonces busqué una silla armoniosa, verde, que tenía apoyabrazos, pero recta. La cuestión que si vos estabas 3 horas, y acá una mesita ratona. Perdón. En este ambiente yo atendía, acá el escritorio. ¿Dónde pones el arma? Claro, y en la mesa ratona. O sea que está a la misma distancia de... Y si vienen 3 y uno y vos ponés el arma acá, estás a la misma distancia, es un problema de reflejos. Pero se lo expliqué antes. Sí. Cuando llegó al punto, volvió y me dijo, no, mi hijo me versió. Pero bueno, decía que... Pero sí es cierto. Yo tenía una mesita ratona en el medio, donde servían el café para todos. Y vos estabas sentado ahí, los otros estabas a la distancia, estabas a la misma distancia. Entre vos y yo, por una diferencia de edad, vos tenés más de checo que yo. Claro. No tendría mucho sentido. No hay ninguna posibilidad. Bien, ¿te convenció un momento, Berbisky?
Berbisky es un muchacho que se hizo famoso porque de cada 2 noticias, una era falsa. Después fue envejeciendo Y ya eran las de cada 3 noticias, 2 pasaron a ser falsas. Y como se cuida, capaz que llega a 100 años, va a tener el récord de que llegue a 4 noticias y las 4 falsas. Es un muchacho difícil. Acá en Mendoza estuve con algunos intendentes que tuvieron dificultades con Berbisky. Y se me miente descaradamente, miente descaradamente. No es un buen periodista. Es un buen novelista, pero no en es, todo caso. no es un buen periodista. ¿Por qué lo hace? Y aprendió que transformar a una persona en una mala persona a través de las noticias puede ser. En un momento que el pueblo argentino era crédulo todavía con tu oficio. Hoy ya están castigados ustedes. Vos sabés que se casó mi hija menor. Mi santa madre todavía estaba viva. Hice una fiesta por el Tigre, conocés más o menos, la zona norte de Gran Buenos Aires. En un esos salones que se alquilan. Sí. Entonces, llegó el ministro del Lido con su auto. Y llegó mi mamá con un auto que la habíamos ido a buscar. Había que entrar por una tranquera, había un camino, 100 metros de camino, y acá estaba el salón. Me avisan que viene el ministro de Lido, yo lo voy a buscar. Baja del auto, nos abrazamos, me felicita, venía con su esposa. Y la veo llorar a mi mamá, nadie me avisa que llegaba mi mamá con el remis. Entonces le digo al ministro, mira, llegó mi mamá, la voy a buscar a mi mamá. Ahí te guían a la mesa, yo lo tenía que llevar a la mesa, era correcto. Aparte de mi amigo, era el ministro. Pero le dije, mira, llegó mi mamá, la tengo que ir a buscar a mi mamá, anda a buscar a tu vieja, me dice. Entonces camino para el auto, la llevo, la llevo del brazo a la mesa familiar. Ella, toda la vida, no recuerdo que no pasara eso. Yo viví con mi mamá hasta los 18 años. Había un programa muy famoso en la radio, que era de Magdalena Ruiz Guiñazú. Correcto, tempranísimo. No sé, tempranísimo era de Bonete. Ella me parece que era El Rincón de las Hornallas, o algo así, pero ella cantaba siempre con esa, era antes de, o puede ser que fuera tempranísimo, pero ella hablaba empezaba a las 6 de la mañana. Claro. Mi mamá era tempranera, como toda señora, y señora que ya nosotros empezamos a ser tempraneros, yo al menos. Y ella se levantaba con Magdalena, prendía la radio y ahí estaba Magdalena. Hasta que Magdalena dice, se casó la hija de Moreno, y ahí escucha. Y dice, pero qué barbaridad, el ministro de Vido llegó en helicóptero, qué necesidad. Y la mamá dice, pero si yo lo vi bajar a De Vido del auto, iba delante mío. Los domingos se cenaba en mi casa a la noche, una cena temprano, mi mamá la hacía, estaban mis hijos, yo ya me había separado de mi primera mujer, y mi mamá me mira de una mesa, ella estaba en la cabecera, yo en la otra, mis hijos, la familia. Y entonces me dice, no escucho más a Magdalena. ¿Por qué? Mamá, como hace años, pero esa señora miente, dice. Una señora mayor mintiendo. ¿Cómo puede ser? Y entonces cuenta la anécdota, y ¿en qué mintió? Entonces cuenta lo de Claro, el helicóptero, el casamiento de mi hija Florencia, y cómo había llegado de Vido. Claro, cerca de ahí estaba la quinta La Ñata de Scioli. El que había llegado en helicóptero a su casa Era Scioli. era el gobernador de La Plata, que tiene un helicóptero asignado y iba de La Plata a su quinta. Y esto era una quinta de esa zona, Claro. que se usaba, el dueño la usaba para eventos, pero no era de Vido. ¿Fue un error o fue intencional? No, vos sabés que era la época que, ¿cómo va a ser un error? Era la época que empezaba, ¿cómo va a ser un error?
si vos te das cuenta cuando alguien llega en helicóptero a una fiesta o no llega. Seguro. En la anécdota que ya ha sabido comentar en otras ocasiones, ocurrida en la boda de su hija, la involucrada fue la fallecida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien en ese momento había aseverado que el por entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, había arribado al evento en un helicóptero, afirmación que resultó ser, a todas luces, falsa.